mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como Somos la marea. Asamblea Radio. Este programa es transmitido por Seno FM, Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente, diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta Grecia Cormenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este programa, la licenciada Omaira Borges. Quien les habla, Douglas Ibarra, su moderador del día de hoy. El equipo que nos acompaña en esta hermosa tarea, en la asistencia de producción están Naguervis Pérez y Alina Castillo, operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Pompado. Apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castilla. Fotografía y video, Caspar Pinto. Redes sociales, Franklin Silva y Alina Castillo. Síguenos por las redes @Poder y Leyes. Bienvenidos a este programa especial dedicado al Febrero Rebelde. Hoy, una vez más nos encontramos en este momento denunciar a un mes de la brutal secuestro militar y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y la primera dama y diputada Cilia Flores. Continuamos en esta trinchera denunciando esta agresión ante el mundo, exigiendo la justicia por los héroes caídos y la liberación inmediata de nuestra pareja presidencial. De igual manera, hoy, 2 de febrero, queremos resaltar que hoy se cumplen 27 años de un día histórico para Venezuela y América Latina, la toma de posesión del comandante Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquel 2 de febrero de 1999, el inicio de la Revolución Bolivariana, un proceso que transformaría profundamente la política, la economía y la sociedad venezolana, impulsando la integración regional y la lucha por la soberanía de los pueblos del sur global. En este recuento histórico, hoy nos vamos a detener en el 4 de febrero de 1992, la fecha que sacudió los cimientos de Venezuela. Hace 34 años, Venezuela vivía una profunda crisis económica, con una inflación galopante, una corrupción rampante y el descontento tras el Caracazo de 1989. Hoy, en su programa ¿De qué educación estamos hablando?, estaremos conversando con el historiador, investigador, docente universitario Roberto Rodríguez, a quien le preguntamos: profesor, bienvenido. Gracias. Ese intento cívico-militar liderado por Hugo Chávez fue clave en nuestra historia reciente, donde oficiales jóvenes inspirados en el bolivarianismo alzaron su voz contra el sistema agotado. ¿Agotado de qué? Hay dos maneras de enfocar esto, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, donde el sector militar juega un papel importante. Hablando principalmente desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista social, nos toca reconocer el periodo anterior de 1989, que es el sacudón. Ese sacudón tiene antecedentes importantes que se pueden destacar dos hechos de singular naturaleza. Uno es la gran inflación y cómo se había ido comenzando a montar lentamente desde el gobierno de Luis Herrera una propuesta neoliberal en nuestro país. Era para nuestro conocer, en nuestro saber, en todo el continente ya existía desde el año 75, después que Milton Friedman recibe el premio Nobel. Estados Unidos y el mundo occidental comienza a asumir la propuesta del neoliberalismo que la pone a tono Pinochet en Chile y la impone desde el punto de vista de fuerza militar. Y el neoliberalismo es una propuesta que viene desplazando principalmente las tareas políticas del Estado, y el Estado es disminuido mientras la oferta y la demanda supuestamente determinan el beneficio económico y la justicia social.
Hecho que demostró, Menem lo demostró en Argentina, de que eso no era así, y en todos los sitios donde el neoliberalismo ha estado, nunca ha habido progreso social, al contrario, se han cortado libertades, derechos laborales, sindicales y sociales en ese periodo histórico. Entonces, el sacudón del 89 es quizás de las primeras medidas después de la coronación, como se decía, del presidente Carlos Andrés Pérez, así lo llamó la prensa de la época, la coronación que se hizo en el Teresa Carreño con grandes invitados, inclusive vino Fidel Castro. Era una propuesta ciertamente abierta con lo que sería la socialdemocracia socialista, que para aquel momento la presidía Carlos Andrés Pérez, y toda la socialdemocracia latinoamericana que abarcaba algunos líderes principales de este continente. Eso hace que en la realidad concreta quiera imponerse e implantarse el neoliberalismo como acción política, pero ya en el gobierno de Luis Herrera, del Viernes Negro, ya sí comenzaron a privatizar o se asomaron y dieron asomo de privatización de algunas empresas públicas del Estado. Y en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, nada más con el paquetazo de Miguelito Rodríguez, estableció algunas características que produjeron el primer acaparamiento de alimentos y de comida, que en el sacudón se descubrió que las habían ocultado para el aumento de precios, que era más o menos común lo que ciertamente ocurría. Cada vez que se hablaba de aumento salarial, había un aumento de los precios en 20% de salario, 30% de aumento. Y siempre mantenía a la población en condiciones extremas con respecto al sistema de vida y eso. Entonces, laboralmente, ya la mujer se había incorporado, entre comillas, y que con el derecho de liberación de la mujer, pero era el mismo sistema económico que explotaba tanto el hombre y la mujer, y aparecen estructuras jurídicas que permiten por lo menos que la familia comience a ser desarticulada desde el punto de vista de la educación de la familia. Entonces, ya el niño ya no lo atienden en su casa, sino que está en una guardería, que está afuera, que una persona extraña, tal cosa, y ese proceso educativo, formativo, que era tradicionalmente en la familia, comienza a romperse, y se rompe definitivamente. Entonces, la educación que venía del periodo anterior, que es la dictadura de Pérez Jiménez, cuando Betancourt llega en el año 59, al primer periodo socialdemócrata o demócrata burgués o oligárquico, en ese periodo quedaron algunos elementos del pasado que se dibujaron precisamente en casi 15 años, que el primer gobierno el segundo gobierno de Betancourt, el primer gobierno, el siguiente gobierno, que es el de Leoni, y después Rafael Caldera. Rafael Caldera va a acabar con lo que quedaba del viejo esquema educativo, que eran las escuelas técnicas industriales, porque había un proyecto anterior que lo había montado la dictadura en relación con las empresas transnacionales estadounidenses que estaban aquí. Entonces, la educación venezolana giró en torno a prestar servicio administrativo y técnico, pero no hay intercambio de conocimiento. El venezolano era absorbido por las empresas, y esas empresas inmediatamente, si se iban del país, prácticamente teníamos técnicos desempleados. Primero, el modelo de la oferta y la demanda no venía aislado, venía con un cambio social y venía con un cambio cultural, ¿sí? Así es. Venía entonces con un objetivo claro, que era, primero, el tema de la coronación, que usted hace señalamiento en ese evento en el Teresa Carreño, donde prácticamente se corona a Carlos Andrés. Daba la sensación de que había un estado de bienestar, un estado de una concreción de una solidez social. Pero era mentira, porque entonces la aplicación de eso era más bien la aplicación de unas medidas extremas, que es donde la estructura social, donde la cultura de la idiosincrasia del venezolano pasa de tener el espacio familiar a donde bajo la protección del Estado, donde esa desestructuración de la familia generalmente fue la más afectada. Por el estado de bienestar que se conoció en la Constitución del 61, fue desmontado poco a poco, fue un proceso lento, pero porque había influencias en la formación académica, en la formación de los libros que llegaban al país, del proyecto multinacional de la OEA, que comenzó a dirigir a partir del año del gobierno de Raúl Leoni, ya con Ciso Martínez, que había sido ministro de Educación, que había escrito todos esos libros de historia y eso. Viene un proceso diferente en ese periodo histórico.
Entonces la OEA comienza que como la llaman, la OEA es como el ministerio de Estados Unidos para nuestro continente. Y en ese sentido comienza a ese proceso de transformación de la educación, un proceso lento, pero que sin embargo, ya después del sacudón del año 89 para el año 90, se modifica prácticamente la estructura educativa y busca que se oriente a satisfacer necesidades principalmente de carácter económico, pero no hay proceso formativo de intercambio de conocimiento y eso. Es una transición bien complicada de resolver porque existía dentro del sistema educativo la propuesta que manejaba el movimiento social cristiano Copey desde el periodo de Montilla, que había sido ministro en el primer gobierno de Caldera, y todo eso que había dejado todo el pensamiento de Prieto Figueroa, que es del año 46, 47, 48, del Estado docente, que Aristóbulo muchas veces nombró cuando fue ministro de Educación y que siempre defendía. El Estado docente respondió a aquel periodo histórico de la década del 40 por la necesidad que había de formar a la población desde el punto de vista de las tradiciones, los valores culturales que estaba allí. Pero Betancourt supo en los años 60, en su segundo gobierno, dejar de lado a Prieto Figueroa y que no le reconoció como candidato, y por eso Prieto se va y funda el Movimiento Electoral del Pueblo, y porque Betancourt y Acción Democrática le da el apoyo, habiendo ganado las internas, le da el apoyo a Gonzalo Barrio como candidato para dejar un proyecto definitivamente claro y definido. Un solo proyecto y dos partidos, prácticamente igual que Estados Unidos, que son el demócrata y el republicano, pero todo el proyecto económico, de política exterior y interno, lo dirige un solo sector. Betancourt ensayó prácticamente lo mismo y no nos dimos cuenta sino tiempo después. El pacto de puntos fijos es un solo proyecto económico y dos partidos que se rotan, y tan así que se rotaron todo el tiempo, porque el juego económico y político de financiar, en Estados Unidos le dicen los lobbies, pero aquí el sector financiero, el sector económico financiaba las campañas electorales. Los partidos de izquierda que venían de la derrota de la lucha armada no tenían posibilidades, ni el más legal que tuviera, que fue el movimiento del socialismo, que creció por un momento como una burbuja, desaparece porque requería una campaña financiera y establecer alianzas con lo que llamaba un filósofo venezolano muy importante que había hecho un estudio. Él decía que requería de las cuatro patas. Las cuatro patas eran la religión, el sector militar, el sector económico y el sector social. Quien tuviese el sector social tenía que negociar con otros tres sectores para poder mantenerse ciertamente en el poder. O sea que esos planes, en esa dualidad del bipartidismo, estaban garantizados a través de ese proceso de negociación a esos intereses particulares. ¿Serían esos los elementos que en aquel 4 de febrero pudieron motivar la acción de los insurrectos en aquel momento y poder decir luego en el año 99 Chávez llama a la constituyente y dice vamos a la construcción de un solo modelo, de un proyecto nacional, que lo llamó Proyecto Nacional Simón Bolívar, porque él dice recojo la historia, recojo el saber, los incorporo a todos, y hace ese gran llamado nacional a que nos sumemos a ese proyecto, viendo ese desequilibrio que generaron estos partidos políticos apegados a esos intereses, esos marcos de negociaciones que usted señala. Sí, ciertamente como lo describe, pero la descripción es excelente, pero vamos a penetrar en algunos elementos de esa descripción. Uno es que en el sector militar, que es importante destacarlo, eso casi no se habla, en el periodo de la caída de Pérez Jiménez y mucho antes, el sector militar en el siglo XX tuvo 16 movimientos insurgentes, de los cuales se destacan por lo menos 3, el del 45, los golpes de Estado en los años 60, contra Betancourt y uno y que otro por ahí que se menciona. Pero lo importante del asunto es que la insurgencia armada que se desarrolla en Venezuela tiene el antecedente de que la Fuerza Armada había pasado por un proceso reflexivo en lo interno, pero eso no se cohesionaba.
En una oportunidad que tuve con Müller Rojas, que me invitó a una exposición que había en el Poliedro hace muchos años atrás, porque una sobrina de él estudió conmigo, estudiamos juntos, y por él lo conocí, fuimos al Poliedro y me dijo una cuestión muy clara. La historia de las armas que tú vas a ver allí es la historia de cómo se ha centrado la hegemonía política y militar en nuestro país. Por supuesto están las armas de la independencia, que son las armas inglesas, después hay armas francesas, hay armas alemanas. Eso tiene que ver con las relaciones políticas del poder en el campo internacional. Entonces Venezuela está ubicada geográficamente o geopolíticamente en un espacio que un presidente, el presidente Roosevelt, lo llamó el Mediterráneo de mi patio trasero, el Mediterráneo de América. Por eso el Caribe se convierte en el patio trasero tan importante para los Estados Unidos. Entonces, darse cuenta que la historia de las armas tiene que ver con el 4 de febrero, es inclusive el periodo de ruptura que hace Pérez Jiménez referente a ese proceso histórico, es que las armas que compra, se las compra a los ingleses y parte la recibió Venezuela de Estados Unidos porque venían de un compromiso anterior de cuando Medina. Entonces, ¿por qué hablamos de la Fuerza Armada? Porque Hugo Trejo escribe un libro, La Revolución no ha terminado, por la democratización de las Fuerzas Armadas, que va a tener un peso enorme en ese grupo insurgente con Hugo Chávez y ese grupo de militares bolivarianos que comenzaron a ver la democratización de las Fuerzas Armadas y cómo las Fuerzas Armadas pueden intervenir en el país. Y por supuesto había dentro del Ministerio de la Defensa una oficina principalmente de Estados Unidos que Hugo Chávez sacó prácticamente del fuerte de Tiuna y le dijo que se fueran. Y venía esa oficina estando allí con todos los periodos presidenciales de la década del 40. Entonces, en Venezuela. había una crisis económica. Hay una crisis militar y hay una crisis económica. Una crisis militar, una crisis moral. También está presente por los actos de corrupción y la desigualdad social. Entonces esos tres elementos pesan a poder tomar una decisión en ese 4 de febrero, que era sentida, una necesidad sentida de todos, porque todos estábamos en aquel momento como impactados y no veíamos salida. Y sale aquel militar con aquel por ahora. Sí, pero te faltó un factor de las 4 patas que hemos conversado, que tiene la mesa. El factor religioso, que no se menciona casi nunca. Quizás la primera declaración política pública la hizo un columnista del Nacional, que le escribe, el padre Hernández Chapellín, que es el que llama al paro 2 o 3 de enero de 1958. Y esos 22 días son los 22 días más tensos que tuvo Venezuela, que estallan el 23 de enero. La gente piensa que fue el 23 de enero. No fue así. El movimiento insurgente comienza en diciembre y se fue prolongando en la medida en que los militares internamente fueron detenidos por el grupo que apoyaba a Pérez Jiménez, y ellos tenían esa contradicción que estaban allí. Militares nacionalistas, viendo esa relación estrecha que había con los estadounidenses, inclusive a Pérez Jiménez le colocan una medalla porque él se atrevió a hacer 2 cosas. Se tomó la isla de los Monjes y le pone los gamberras y le dice a Colombia: te bombardeo Bogotá si tú no desocupas la isla de los Monjes. Es cuando Venezuela lo recupera, y la segunda parte del plan era recuperar con los ingleses lo que es Guyana, que lo estamos disputando ahorita, ¿no? Entonces ese factor militar está allí, y como estoy hablando de la iglesia, el Hernández Chapellín llama al paro. Las iglesias de Caracas redoblaron las campanas por todas partes. La iglesia se incorpora como un factor político también, ya público. Lo hacían más o menos solapadamente, pero el padre Hernández Chapellín, Carrillo, otros sacerdotes que inclusive hasta hace poco tiempo estuvieron participando, inclusive Chávez mencionó a algunos que no voy a nombrar acá, formando parte del episcopado, que también tienen opinión política. El Chávez le dijo: quítese la sotana si van a hacer política. Decía ciertamente eso. Entonces esos 4 factores están allí presentes de la mesa que sostiene el poder político en el caso venezolano. Ahora veamos cómo la sociedad venezolana es expectante ante ese hecho.
los movimientos sociales en ese momento, ¿qué papel juegan? Es una lectura Porque que... hablamos de los militares, hablamos del poder eclesiástico, los movimientos sociales, los movimientos insurgentes, las organizaciones de base, los movimientos culturales, los movimientos ecológicos, las asociaciones, los movimientos que se suman a los movimientos sindicales. Todo ese movimiento que hubo influenciado en el campo cultural después del encuentro de Barquisimeto del año 77, el anterior del año 69, que fue en el estado Zulia. Y lo menciono, profesor, porque luego de la constituyente cobran fuerza este conjunto de movimientos. Y hoy hablamos de la constituyente de los movimientos sociales. ¿Cómo se hace presente y cómo toma fuerza esos movimientos en aquel momento? Hay que decir que por ahora fue determinante como la luz esperanzadora de aquella frustración que se había generado con el asesinato que se dio en el sacudón del año 89 por los militares. Los militares tenían una mancha, una marca allí. Entonces el movimiento del 4 de febrero, un movimiento que da la esperanza de un cambio, de algo que es posible, que no se había logrado, inclusive con mucho temor. Porque el movimiento social no participa en el 4 de febrero. No participa porque inclusive los militares eran vistos con cierta desconfianza por aquel hecho del sacudón del 89 y eran también militares. Pero cuando aquel hombre en aquel minuto y 20 segundos dice lo que dice y lo dice con responsabilidad, y la palabra responsabilidad, que no había, que ningún líder político hablaba de responsabilidad, que decían mentiras, que eran demagogos y tal cosa, y que nadie asumía culpa, esa actitud de decir yo asumo la responsabilidad de este movimiento es una frase clave para ver la moralidad como referente que se está dando contra todo aquello que significaba la irresponsabilidad, la falta de compromiso, tal cosa que tiene que ver con una actitud ante la vida y ante la sociedad y ante el trabajo. Entonces los hombres trabajaban, eran mal pagados regularmente, los que eran colombianos también fueron perseguidos, eran subpagados, sustituían muchas veces a un venezolano por un colombiano para pagarle menos, para no tener afiliación sindical. La corrupción había llegado a tales niveles que decían las centrales de trabajadores o decían sindicatos, casi siempre los sindicatos tuvieron, quizás la última huelga que hubo fuerte aquí fue la del año 1980, los trabajadores textiles, que duró más o menos casi 23 días, del 13 de agosto de 1980 hasta casi el mes de septiembre, y fue una negociación de carácter laboral. Esa fue la única huelga inclusive reconocida, porque casi en 106 huelgas que hubo en casi todo el año del 60 para el 70, no hubo huelga que fuese de carácter legal. Todas eran subversivas, todas eran comunistas, tal cosa, porque el fantasma del comunismo era una excusa. Y hay que recordar también que todo el anticomunismo que venía también de la dictadura tuvo su encadenamiento también con el movimiento socialdemócrata de Adico Pey, porque ese comunista tenía un libro rojo, vestirse rojo, inclusive era señalado de subversivo, etcétera, etcétera. Y como se gobernó sin garantía, hay que recordar que las garantías fueron suspendidas, la garantía económica y alguna social quedaron suspendidas prácticamente todo el periodo de la democracia del puntofijismo, porque el mismo día que se estableció la Constitución del año 61, en la mañana y en la noche Betancur la estaba suspendiendo, casi a las 10 de la noche, y todo el mundo apareció sin garantía. Había un movimiento ciertamente subversivo allí y de carácter social que había sido reprimido. Profesor, hay un elemento que me gustaría conversarlo en el próximo corte, que tiene que ver con la moral. ¿Con la? Moral. Porque, entre líneas, lo que pesaba más en ese momento en la sociedad venezolana era la moral. Nosotros idiosincráticamente pensamos que la palabra era un documento, y el engaño, el fraude, era lo que más pesaba, era lo que más dolía a la gente.
Continuamos con Somos Asamblea Radio, Seno FM Asamblea Radio. Vamos a una pausa y ya regresamos conversando con el profesor Roberto Rodríguez sobre los elementos que condicionaron el 4 de febrero. Somos Asamblea Radio. Continuamos en su programa ¿De qué educación estamos hablando? Con nuestro invitado, el profesor Roberto Rodríguez. Profe, hay un elemento que quedó en el aire en la anterior sección. Tenía que ver con la moral de esa que juega un papel importante en la idiosincrasia del venezolano. Tiene que ver, la palabra es un documento, mi palabra es un documento. Y al ver este desmán donde no creer en nadie, donde no tenía no había nadie que asumiera la responsabilidad, surge aquel hombre con aquel por ahora, levanta la esperanza, levanta la bandera de la moral, levanta eso que se parece mucho más al pueblo. Y la gente quizás leyó y dijo, este es el hombre. Por primera vez alguien se pone los pantalones y asume la responsabilidad en el medio de la voraje, de la voracidad de las hienas, destrozando una presa, ¿no? Bien, cuando te refieres a la moral estamos hablando más exactamente de la ética. Y la ética tiene un gran valor con respecto a lo que los venezolanos somos. Nosotros somos alegres, en nuestra desgracia estamos inventando tal cosa y eso, pero siempre tenemos una mirada de optimismo y esa es nuestra propia naturaleza. Y eso hace que uno escuche, uno siga el ejemplo, porque los referentes están en la familia, en el hogar. Entonces la palabra de uno es oro. Uno que crece con eso, te doy mi palabra. Una generación de nosotros creció con eso, te doy mi palabra, eso es así. Significa que el reconocimiento del otro es el espejo donde yo me veo. Cuando yo te digo que tengo un compromiso y lo estoy asumiendo, te estoy dando mi palabra. Eso comenzó a deteriorarse precisamente con el problema de la corrupción de los partidos. Ese se convirtió en eso, ponme donde hay, está barato, dame dos. Fue un estilo que comenzó a nacer de formas de apropiación en el poder que generó una desviación con respecto a la conducta ética del venezolano, de compromiso, de libertad, de democracia y de dejar de creer en los partidos políticos. Los partidos políticos comenzaron a tener un proceso de deterioro, principalmente los mayoritarios, a Copey, donde ya nadie le interesaba la política. Le preguntaban en la calle a los venezolanos qué opinan de la política. No me interesa la política. Las encuestas daban por hecho esa situación así. Es cuando surge un sector medio económico y eso que llamó el Grupo Roraima, que el más destacado fue Marcel Granier, con ese grupo, que comienza a tener una disputa política, comienza ese sector económico a hacer política. Y cuando comienzan a hacer política, comienzan a proponer, a establecer relaciones con los partidos para aquel momento y comienzan a tener dentro del Partido Acción Democrática de Copey algunos cargos fundamentales. Y se establecen relaciones de carácter económico. Ya Tinoco, que llega al Banco Central de Venezuela, ha propuesto un proyecto de país desde ese punto de vista, pero es un poco contradictorio con respecto a sectores geoeconómicos. Digo económico, me refiero a la ubicación geográfica. El eje Caracas-Valencia, Valencia-Zulia, el sector zuliano económico juega un papel muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque en el evento que hacen para el año 82-83 en Margarita, ya FEDECámara ha definido ciertamente su línea y su visión de orientación para aquel periodo histórico-político, pero hay una especie de intervención ya mucho más directa de intervenir en el sector financiero y el sector bancario y en la actividad política, y comenzamos a entender qué es lo que ciertamente estaba pasando en ese proceso social para aquel momento. Entonces, ese sector comienza a intervenir en política y hace que el descrédito que tienen los partidos políticos produzca precisamente en la población, por la promoción que se hacía, por los medios económicos que había, una promoción antipartido. Entonces, la izquierda no consigue construir fuerza política tampoco, la mentalidad antipartido y antiorganización es casi anárquica y aparece anarcosindicalismo, anarcosocial,
elementos que están allí, que es el caldo de cultivo para el sacudón del 89 que nadie dirige. Inclusive, hay una anécdota que la voy a contar aquí que se la escuché a Rafael Uzcategui. En el proceso del sacudón del 89, Pablo Medina y él se fueron junto con Trincado y otros más, fueron al Palacio de Miraflores. Y en aquel momento lo recibió el Regimiento Guardia de Honor. Hemos llamado, el que estaba de guardia ahí, dijo, hemos llamado, los diputados no contestan, los ministros no contestan tal cosa. Ustedes vienen a poner orden aquí, vienen tal cosa, eso. No, nosotros venimos a hablar y eso, ¿no? Entonces, le rinden los honores como si fuesen el grupo que viene a gobernar, a dar una voz a estar en los canales de televisión para que hablen, porque había una desestabilización de tal manera que fue sorprendente aquel hecho que había ocurrido. Y los militares, es una muestra de que algo estaba ocurriendo y que algo podía darse allí. Y esa situación, yo después yo fui concejal para aquel tiempo, conversando allí, yo le pregunté, ¿por qué no hablaron y dijeron que sí, venimos a poner orden? Le hubiera dado un referente al país distinto, pero no había la mentalidad de gobernar, de participar y de producir transformaciones. Aquel hecho rebasó la mentalidad de la gente progresista, la gente democrática, la gente de izquierda, a todos los sectores los bañó. El sacudón fue políticamente oscuro para los que hacían política para aquel momento. No había respuesta. Tan así que podemos recordar la triste y célebre anuncio que no lo pudo hacer el ministro del Interior, Izaguirre, que no pudo leer la lista de asesinados y muertos que había porque se le quebró la voz, no tenía posibilidades de hacerlo, ¿no? Era tan grande el daño que se había hecho a la población que ciertamente pues estábamos sometidos a aquella incertidumbre. Yo inclusive lo viví, fue doloroso ver ese momento. Ustedes hablaban, profe, que ellos tenían un plan de gobierno, un plan para aquel momento, pero era un plan para los sectores. Para su sector económico. Para los sectores económicos. Ellos estaban en las cámaras, en aquel momento el Capitolio, ¿cómo era que se llamaba? El Congreso Nacional, ¿verdad? Ellos estaban ahí, hacían las leyes, se acomodaban. Había un sector, los Capriles, apropiado del tema del circuito Radonsky, los Granieros, y este conjunto de empresarios jugando con un país, diseñando su política, sí, y el pueblo fuera de todo ese juego. Por eso es que la importancia de Hugo Chávez en aquel momento, primero por las características fisionómicas de Chávez, segundo el lenguaje, tercero de dónde venía. Hubo esa magia, y luego cuando hace 27 años lo que hace el primer llamado que hace la constituyente, donde nos encontremos todos haciéndole honor a esa ética que usted mencionaba, ¿no? Esa ética bolivariana, esa ética donde el árbol de las tres raíces comienza a tener forma, y decir que comenzamos a ver los personajes de la historia, Simón Rodríguez, Zamora, Bolívar, Sucre y otros tantos más, que comienzan como que bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo es esta revolución bolivariana? Comenzar a entender eso, y tú dices, bueno, pero ¿y esto cómo es que nos estamos enfrentando a esto? O sea, que tenemos una historia que nos contaron que ni siquiera sabíamos, ¿no? Y luego hay un momento que dice, aquel pueblo que no conoce su historia no puede definir su rumbo, y para él era sumamente clave que conociéramos la historia, esa historia que no nos contaron. Claro, quien no conoce su pasado no reconoce su presente y no puede tener proyección hacia un futuro cercano posible. Las palabras de esa insurgencia, que fueron de ese minuto y 20 segundos, fueron determinantes para todo lo que va a ocurrir posteriormente.
porque como dije, o como dijimos antes, era un problema ético, pero también había surgido una postura política con referentes nacionales. Ahí no se hablaba de Marx ni de Lenin, eso no era comunismo, se hablaba de Bolívar, de Simón Rodríguez como elementos centrales y Ezequiel Zamora. Entonces era tener referentes propios frente a lo que nosotros hemos sido, e inclusive la formación académica que ya comienza a darse dentro de la formación militar con el convenio Andrés Bello produce un tipo de militar que no se había dado anteriormente, y eso ocurre en ese convenio ya finalizando 88-89 dentro de la estructura formativa, porque recordemos que eso era escuela militar, eso no era universidad militar como lo es hoy en día. Entonces esos tres referentes tienen importancia porque es volver inclusive para que la población aprendiera la segunda estrofa del himno nacional, que Chávez la comenzó inclusive a cantar en una oportunidad y nadie se sabía la segunda estrofa, ¿no? Entonces eso produjo un movimiento. Había un juramento, el juramento del Samán de Güeres. Ah, sí, ese juramento tiene importancia porque Bolívar acampó allí, y ese referente es importante porque también el lugar existe en nuestra memoria, aunque no sepamos muchísimo de Bolívar. Bolívar es un referente, está dentro en el alma nuestra. A lo mejor no se sabe todas las batallas, ni cómo fueron, ni quiénes estuvieron allí, pero es el libertador, es el que me hace sentir que estoy libre, y que esta libertad que yo tengo se la debo ciertamente a él. Pero también hay alguien que me quita la libertad. Entonces usted comienza a pensar, este político que me quita la libertad, que yo digo tal cosa y me ponen preso. Entonces hablan de libertad de pensamiento muchos de los sectores políticos y eso, pero la libertad de pensamiento, que inclusive fue hasta suspendida en aquel momento, que yo me sorprendí. Una suspensión de garantía. El suspensión de garantía, que yo podía entender la de tránsito, la de hablar, pero como de pensamiento, significa que no puedo pensar, me están prohibiendo que pensara, ¿no? Dio risa inclusive cuando ese secretario del Congreso de la época leyó y queda suspendido la libertad de pensamiento, o sea que no puedo pensar. Claro, porque significaba una amenaza, ¿no? Parece la amenaza de Obama, ¿sí? Hoy en día ese espíritu libertario, ese juramento del Samán de Güeres, nos llena de orgullo, ya después de 27 años en este tránsito, en esta joven revolución, nos llena de orgullo, y poder decir hoy, levantar las voces de la paz y ser el referente de la diplomacia de paz, de la diplomacia en el marco de la dignidad. Tener hoy la pareja presidencial, presidente Nicolás Maduro, la diputada Cilia Flores, secuestrados. Hoy, a un mes de ese secuestro, en este momento en el cual denunciamos ese vil atropello, donde recordamos a los caídos hace un mes, ¿cómo ese juramento hoy lo sentimos, a pesar de que no nos conozcamos esa letra? ¿Cómo nos convoca alrededor de eso, ese sentimiento que usted hacía referencia? Yo podría decir algo que nos puede llevar a esa reflexión desde este punto de vista. Nosotros somos un país que está en construcción desde la independencia. Nosotros no hemos podido consolidar un Estado-nación completo. Cuando llega Hugo Chávez, resuelve el problema fronterizo con Colombia. Queda incompleto lo de Guyana. Él también resolvió una parte fronteriza con Brasil. Cuando un Estado no ha construido su territorio, no está definido su territorio, lo que llaman el Herland, el corazón, donde está el poder político, no está estable. Y es un elemento importante por lo que le ha ocurrido a nuestro presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, porque somos un Estado que está en construcción, que necesita leyes para este siglo XXI. Y llegamos al siglo XXI
sin haber construido durante todo el siglo XX un Estado-nación fuerte con toda la riqueza que había, con todas las oportunidades que hubo. Porque la situación externa, la Guerra Fría, que se combatió aquí, la lucha armada formó parte del enfrentamiento de nuestro territorio de la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría, cuando se desmonta en el año 90, 91, aparece el 4 de febrero del 92. Entonces las circunstancias externas van determinando muchas cosas de la política interna. Entonces estamos unidos de dos maneras a la política exterior de lo que pasa en el mundo occidental, Europa y Estados Unidos, y encima de eso tenemos la mayor riqueza que tiene el planeta. Entonces nosotros estamos en una situación que necesitamos definir este Estado fuerte, que no está construido completamente, que no somos una sociedad que ha alcanzado el bienestar con toda la riqueza de toda la sociedad, y que hay deudas que vienen de cuando libertador Simón Bolívar. Entonces, lo que le ocurre a cualquier presidente que hubiese llegado con la visión nacionalista de Chávez para acá, o como el presidente Maduro y la primera combatiente, detenido, secuestrado en estas circunstancias, es porque Venezuela tiene un papel histórico que construyó la independencia de este continente, y en el norte lo saben con su doctrina Monroe, que se opuso a la doctrina del Libertador. Entonces ese pasado está presente y vamos a tenerlo siempre, porque nosotros fuimos liberados por Bolívar y ellos van a tener su referente, que es Monroe. Entonces hay que buscar la forma como en el Mediterráneo del Caribe, con la riqueza petrolera, convivimos con el respeto y no con la hegemonía militar e ideológica de esa visión de mundo que tienen los anglosajones, que tienen la hegemonía prácticamente en el mundo occidental. Entonces, por eso el tema de este programa tiene que ver de qué educación estamos hablando. Aquí hay un elemento, una herramienta clave, que es el plan de la patria y las 7 líneas estratégicas. Saber entonces y conocer eso en detalle para poder tener la orientación hacia dónde remar. Acompañar a la vicepresidenta encargada o la presidenta encargada para poder acompañar este proceso de co-creación del fortalecimiento del Estado venezolano. Cada uno de los sectores, el sector educativo sobre todo, tenemos que incorporar este planteamiento, esta disertación del día de hoy, conversarlo, madurarlo y poderlo reflexionar con los otros sectores. Hay que estar consciente de que cada periodo histórico, en el caso venezolano, se le escuché en una oportunidad mencionar a Cleber Ramírez, que decía que los periodos históricos venezolanos duran entre 27 a 30 años, porque entra una nueva generación a administrar más joven, y la herencia política a veces se transmite o no se transmite, depende de cómo se dé el proceso social y político. Entonces, nuestra sociedad está obligada a entender su proceso histórico. La educación básica debe ser reorientada frente a lo que nosotros somos desde el punto de vista histórico. Eso tiene que tener un peso enorme, porque si no lo tenemos, la pantalla, me refiero a los teléfonos celulares, comienzan a tener una hegemonía sobre la mentalidad de nuestros jóvenes. Lo digo como profesor universitario, porque conozco con muchos jóvenes, creen lo que allí aparece, y ahí hay verdades o medias verdades y hasta mentiras históricas que no son ciertas. Bolívar está descalificado por los peruanos de tal manera que no lo reconocen como libertador. Hay otra historia, José de San Martín, es mucho más visto allá, cuando José de San Martín se apartó y dejó a Bolívar resolviendo una cantidad de problemas. Entonces, estamos frente, o revisamos hasta dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, qué necesitamos hacer para construir desde el punto de vista formativo para las futuras generaciones en este territorio,
en este mar territorial, en esta visión de país que tiene el 82% de la población en la zona norte costera. Y en el sur del territorio tenemos 0,01 personas por kilómetro cuadrado. Un territorio desequilibrado. Por eso Chávez hablaba del desarrollo norte llanero o sur llanero, por toda la riqueza que hay, por todo eso. Entonces hay que construir un proyecto, el proyecto de Chávez, que hay que terminarlo, retomarlo y eso. Pero hay que producir cambios que tienen que ver con el cambio cultural, que eso no se hace de la noche a la mañana, un cambio intergeneracional, 25 a 30 años, con una visión estratégica en el largo plazo, y que las personas que están en el campo de la política sean favorables al chavismo o opositores, pensando en el país y no pensando en sus nexos personales, económicos y tal cosa, podrían entender qué significa hacer política en el siglo XXI, en las relaciones nacionales internas, en las relaciones internacionales, que modifican la visión de las cosas que nosotros estamos viviendo en este momento. Gracias entonces a Chávez por darnos la oportunidad de conocer el diseño de ese nuevo país o de ese país. Primero ubicarnos en la historia, primero darnos como la orientación o hacia dónde remar. Luego el presidente Maduro llama nuevamente al proceso constituyente, a la participación, a la construcción, a que nos sumemos. Gracias a esa estrategia política, a esa estrategia ha sido clave para hoy garantizar la paz. Indiscutiblemente, la constituyente fue una manera de evitar el enfrentamiento por el dolor que había del 89 y todos los dolores del siglo pasado que estaban allí, de personas resentidas, de duelo que había también. Entonces la constituyente equilibró socialmente y políticamente la esperanza. Y nosotros estamos en este momento también teniendo necesidad de retomar la visión y la esperanza que ha nacido con la propuesta que ha presentado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que coincidimos con los Rodríguez, ¿no? Pero lo importante del asunto es que esa orientación muchos la quieren hacer ver como si estuviese haciéndole caso a lo que dice el señor del norte que está allí, que supuestamente que gobierna este país, eso. Pero es una continuidad del mismo proyecto y que va a tener ganancia para la población venezolana, sorteando esta coyuntura que es transitoria y que va a cambiar inclusive cuando ya el presidente retome funciones. Retome las funciones y eso va a ser muy pronto. Bueno, en la tarde de hoy hemos podido disfrutar de este excelente programa en Somos Asamblea Radio. Tuvimos la compañía del profesor Roberto Rodríguez, excelente participación, donde pudimos acercarnos a algunos elementos de lo que condicionaban algunos aspectos del 4 de febrero. A quien agradecemos, profesor, gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Bueno, estimada audiencia, Somos Asamblea Radio. En este programa fue transmitido por Seno FM, Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, Omaira Borges, y quien les habla, Douglas Ibarra, su moderador. El equipo que nos acompaña el día de hoy, o nos acompañó en esta hermosa tarea, en la asistencia de producción, Naguerlis Pérez y Alena Castillo, operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Bompar, apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castillo, fotografía y video, Gaspar Pinto, en las redes sociales, Franklin Silva y Alena Castillo. Gracias por seguirnos en las redes sociales, @Poder y Leyes. Muchísimas gracias.
En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su húmeda huella. En mi pueblo los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra agreste va pariendo al camino en que todos